Muy buenas noches con todos ustedes, mis queridos estudiantes. En la noche del día de hoy vamos a trabajar con nuestra materia de comunicación organizacional. Uno de los puntos más importantes de la comunicación organizacional es la parte de la comunicación política, que está intrínsecamente dentro de la comunicación organizacional porque la comunicación política también es parte de uno de los componentes de la comunicación organizacional que viene a ser la comunicación institucional. ¿Por qué es importante? ¿Por qué necesito saber sobre esto? Porque eventualmente un DIRCOM tiene que tender a trabajar dentro de esos parámetros y de esa estructura. Entonces, el camino del día de hoy o de esta clase, de esta tutoría, va a ser dividido en tres aspectos grandes. Lo primero que yo quisiera que ustedes aprendieran el día de hoy es conocer la importancia de la imagen del candidato en una campaña electoral. ¿Por qué es importante esto? Entonces, ese es el objetivo general que vamos a tener en esta clase. Posterior a esto, vamos a dividir este objetivo en una manera de identificar primero cuáles son mis conceptos básicos. Porque si yo comienzo a hablar de imagen, de perfil del electorado en el Ecuador y de los millennials, ¿cómo yo uno estas tres variables en una imagen de un candidato perfecto en una campaña electoral en el Ecuador? La idea de esta clase es que ustedes, de una u otra manera, comiencen a definir o a analizar cada una de estas variables que se vuelvan importantes para ustedes. ¿Cómo yo voy a llegar a este punto? Es muy simple. Yo voy a trabajar en tres sectores importantes. El primero es identificar qué es la imagen de un candidato. ¿Qué es la imagen de un candidato? ¿Cómo yo trabajo con mis alumnos? Cuando yo estoy con mis alumnos presencialmente, yo trabajo con diferentes ejemplos. Y con esos ejemplos, de una u otra manera, yo comienzo a desarrollar ideas para que mis alumnos puedan basarse con estos ejemplos para aplicarlos en la vida real. Vamos a trabajar con la aplicación de un caso de la vida real de cada uno de estos. Finalmente, vamos a determinar el perfil del electorado en el Ecuador, ¿sí? Y eso nos va a llevar hacia un término que todos escuchamos últimamente, pero que en muchas ocasiones nos da miedo, que es los millennials. ¿Quiénes son este grupo, esta generación que aparece, ¿no es cierto? Que parece tan diferente, pero de una u otra manera viene a ser parte de nuestra vida. Porque quizás muchos de nosotros también venimos a ser una especie de millennial. Entonces, les invito a este recorrido en la clase del día de hoy y la idea es que al final de esta tutoría ustedes puedan salir con estos tres conceptos muy posicionados y que de una u otra manera se van a generar en esa variable, ¿no? Estas tres variables van a llevarme a ese objetivo central de la clase, que es conocer la importancia de la imagen de un candidato en una campaña electoral. La primera cuestión es importante tomar en cuenta que dentro de cada contienda electoral también existe una especie de pasarela en la que los candidatos muestran sus diseños personalizados. Ya lo vimos con ejemplos de nuestro anterior presidente que utilizaba la moda, ¿no? Una moda muy casual en el momento de vestir sus camisas. Impregnó una moda que le ayudó a visualizarse no solo a nivel local, sino también a nivel mundial. Fue su sello personal, ¿no es cierto? De una u otra manera, esto genera un look que impone. Y es que primero debemos pensar en cuál es el discurso cultural de cada persona. Y comprendemos que ese discurso está compuesto por los valores de la persona. Tenemos el punto que la imagen de una persona está constituido por lo que es, ¿sí? Y también está constituida por lo que la persona hace y por lo que la persona dice.
Por tanto, esa imagen también está constituida por cómo se identifica su esencia, por cómo desempeña su labor y por cómo expresa sus mensajes. Este conjunto de actos y manifestaciones conforma un cierto estilo, una imagen particular. Un ejemplo que es importante tomarlo en cuenta y que un poquito lo vamos a poner para que lo grafiquen, es la imagen que utilizó Cynthia Viteri en las últimas elecciones en febrero del 2017, ¿no? Entonces, es algo que prácticamente es contemporáneo. ¿Cómo se presentó Cynthia Viteri? Tenemos una imagen, quiero que ustedes pongan la imagen, visualicen a una Cynthia Viteri en elecciones. En estas últimas elecciones, particularmente se cortó el cabello, su maquillaje era súper sencillo y su vestimenta también era sencilla. Prácticamente no utilizaba joyas. Y el color predominante en la ropa y en cada recuadro que le aparecía frente a los medios, si ustedes monitorean los medios, van a ver que coincide con el color blanco. Todo esto tiene una particularidad porque si desde la psicología del color yo comienzo a analizar ese punto, les voy a contar una situación particular. El color blanco nos llama hacia la paz, hacia la armonía, hacia el equilibrio. Mi pregunta es, ¿por qué ese partido político tendería con esa imagen a buscar la paz, equilibrio en un momento de una contienda electoral? Estaba monitoreando hace algunos días algunos medios de comunicación y encontré una noticia en el Expreso, en el diario Expreso, del 5 de febrero del 2017, en donde un reportero hace la mención y dice que con respecto a Cynthia Viteri, le es inevitable pensar en una actriz de una serie que aparecía en Netflix, no sé si ustedes la han escuchado alguna vez, que es House of Cards, ¿no? Justamente de Kevin Spacey, que también pasó una situación con el tema de un escándalo, y él representaba al presidente, pero este presidente tenía una esposa. La imagen de su esposa se asemeja mucho a la imagen de una Cynthia Viteri en la etapa electoral 2017. Entonces, este reportero nos recalca que Cynthia Viteri la recuerda de una manera en la que comienza a generar una distancia en el look anterior que ella tenía. Comienza a tener un cabello más corto de lo que tenía antes de la candidatura. Una vestimenta entre formal y deportiva es la que utiliza en la candidatura. Y es para nada encasillada en los colores de su partido, que son el amarillo y el rojo. Hace esta analogía, hace esta comparación, y entonces yo comienzo a buscar entre los medios y monitoreo que en cambio el 5 de julio del 2017 comienzo a ver que cada una de las imágenes correspondientes a Cynthia Viteri en ese momento son muy parecidas. Pero comienzo a ver un antes y un después. Y justamente me remito a esa fecha del 5 de julio, cuando en Carondelet con el presidente Moreno, Cynthia Viteri tuvo una reunión ya cuando él asumió su presidencia, el 5 de julio. Cynthia Viteri ya no sale con esa misma imagen de color blanco, de hecho su vestimenta es negra, sus joyas son más cargadas, ¿no? Y su maquillaje es más cargado. Todo esto genera un tipo de comunicación no verbal y comienzo yo a generar mensajes, ¿no es cierto? Mensajes importantes. Comienzo a buscar en diferentes medios y me doy cuenta que más o menos por el mes de agosto del 2016 hay una investigación de la firma Mind de Consumer Neuroscience Advisors que analizó el discurso de 4 precandidatos, entre ellos a Cynthia Viteri. Y analiza que el mensaje de ella tiene un tema
tema positivo y un tema negativo. Con respecto al tema positivo, dice que Viteri tiene un discurso enérgico que despierta emociones en el público y una imagen sumamente atractiva. Sin embargo, con el tema negativo, nos dice que Cynthia Viteri, en cambio, puede llegar a tener puede llegar a ser una imagen demasiado conflictiva. Y entonces, recuerdo ese color blanco que les decía a un inicio y decía, sí, tiene esa imagen de equilibrio porque en un inicio la asesoría de una u otra manera le dice, mira, tú siempre has tenido esa imagen de una mujer luchadora, muy guapa, con una buena figura. Sin embargo, eso de una u otra manera demuestra que también vas a ser una persona conflictiva, porque estás preparada a generar una lucha. Y de una u otra manera, el Ecuador en ese momento está saliendo de ciertos conflictos, ¿cierto? El Ecuador quería un poco de paz. Estábamos ya saliendo de un gobernante que de una u otra manera tenía esa imagen de conflictivo. Entonces, el Ecuador, el electorado, aparentemente buscaba que eso se equilibre. También busqué, y aquí vamos a la segunda fase. Hemos visto este primer ejemplo. Ahora, ¿quién es mi elector en el Ecuador? Y esa es la segunda pregunta. Mi elector en el Ecuador, de acuerdo a un estudio presentado en Vistazo en el mes de agosto del 2016 por el catedrático Jorge Arroba, nos comenta que dividió al electorado en 4 grupos etarios, ¿no? O sea, por edades. Y nos dice que más o menos entre los votantes de 18 a 42 años se encuentra la mitad de los sufragantes, ¿no? Más o menos él comienza a dar varios, les voy a decir un poco, ¿no? Comienza a decir que en este grupo se encuentran los famosos millennials, ¿sí? Y estos millennials, de una u otra manera, son los que comienzan a generar este punto de inflexión, porque viene a ser más de mi mitad de sufragantes, casi el 70-80% de quienes van a votar por mí. La pregunta es, ¿quién es este perfil de millennials? Y aquí vamos al tercer punto. Los millennials son todas aquellas personas que han nacido entre 1980 y antes del 2000, ¿ya? Son jóvenes que de una u otra manera están muy conectados con el tema de las nuevas tecnologías de información y comunicación. Estos famosos millennials tienen rasgos muy particulares. Primero, son nativos digitales. El que nació de 1980 al 2000, que estoy muy segura que muchos de ustedes están en esos rangos, son nativos digitales, ¿no es cierto? Yo también estoy dentro de ese rango y soy nativa digital. Soy multipantalla y multidispositivo, es el segundo rasgo. Trabajo con 2 pantallas. En este momento no tengo mi tablet ni mi celular, pero si lo tuviera, entonces yo estuviera con 3 pantallas mientras estoy trabajando con ustedes. Son app adictos, ¿no? Buscamos una cantidad de apps y aquí hay algunos, de acuerdo a Telefónica Global Millennium Survey del 2014, nos dice que el 50% de personas de esa edad tienen su computador portátil. El 70% tiene una tablet. Miren, los rangos son muy altos. Son muy sociales y conectados. El rasgo es que el 81% tiene perfil en Facebook y el 83% de los millennials duerme con su móvil. ¿Sí? ¿Qué más podemos decir sobre estos millennials? Son críticos y exigentes, ¿sí? Son muy críticos y exigentes y finalmente tienen un tema de dependencia tecnológica. Y para finalizar esta sesión, puedo decir que posterior a estos datos, lo más importante es reflexionar acerca de la imagen que deseamos proyectar hacia nuestros posibles votantes. Porque les decía, está esta imagen, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Primero, si yo sé que la mayor cantidad de mi electorado está en este grupo de 18 a 42 años
y me entero que este mayor grupo son consumidores de redes sociales, entonces, ¿qué imagen voy a dar? Y ahí y aquí aplicamos ya el siguiente término de comunicación organizacional. Paul Capriotti lo dijo en su momento en su libro de imagen corporativa. Dice que la imagen debe ser congruente con los hábitos y estilos, debe tener una armonía entre lo estético y lo ético, ¿sí? Eso lo dijo Capriotti. Y el millennial busca eso. El millennial busca que la imagen de un candidato sea una imagen que llame la atención, pero también que sea verdadera, que sea transparente y que sea creíble, ¿sí? Así que les dejo con esa reflexión. Muchas gracias por haberme escuchado en esta noche y nos vemos en una próxima entrega. Muy buenas noches con cada uno de ustedes.